el decreto 2532 de 2001 mediante algunos de sus literales, de los cuales aparecen aquí en este pantallazo, no son objeto del beneficio. Entonces voy a decir por qué. Cualquier elemento, equipo o maquinaria que no sea constitutivo o no forme parte integral del sistema de control o monitoreo ambiental. Entonces voy a dar un ejemplo para control. Digamos que muchas de las obras que a veces ejecutan, muchos de los proyectos que a veces ejecutan las empresas son llave en mano. Entonces contratan una firma para que les haga absolutamente todo el proyecto y en ese proyecto les cobran el diseño, el montaje y la puesta en marcha. Si es un proyecto de unos 500 millones, eso más o menos viene a ser por lo menos un 5 o 7% del valor total del proyecto. Todo eso, la mano de obra, el diseño, eso no hace parte del sistema de control. El sistema de control es cuando se monta toda esa planta, todo ese sistema, es el que recibe los beneficios ambientales, pero lo demás no. Entonces en este caso, no, ni el montaje, ni la instalación, ni la mano de obra hacen parte del sistema de control. Ese es un ejemplo, digamos, muy sencillo. Les voy a dar otro más. ¿Sí, señor? ¿Cómo evalúan eso? ¿Cómo hacen las facturas? ¿Cómo hacen y qué evalúan eso? Porque ya les voy a indicar cómo es el checklist. Ya en un momentico les digo cuál es el checklist que nosotros hacemos y las tablas que el usuario, o sea el peticionario, debe adjuntar bien diligenciadas y bien discriminadas. Entonces ya les muestro también un ejemplo bien chévere. Sí, correcto. Es algo que efectivamente lo analizó la Corte Constitucional porque alguien lo demandó y se fue a un análisis muy fuerte y adicionalmente es como una política interna del Comité de Beneficios Tributarios del Ministerio, ¿sí? Como tú misma lo dices, la oficina asesora jurídica interpreta las leyes a lo que más le conviene. Entonces ha evitado, y como la norma lo dice, es para elementos, equipos o máquinas, y el diseño, la mano de obra realmente no es ni elemento, ni equipo, ni máquina, ¿cierto? Entonces es una forma de interpretar jurídicamente la norma, realmente. Correcto. Pero bueno, tomemos un equipo que, por ejemplo, un transformador, ¿sí?, el cual se utiliza para conectar todos estos elementos. A este equipo no se le da el beneficio. ¿Por qué? Pero digamos que es algo que se discute también mucho, pero créanme que a este tipo de elementos tampoco se les da el beneficio, porque dicen, o sea, los elementos en conjunto pueden trabajar sin ese equipo, ¿sí? Porque realmente el equipo se usa para disminuir los voltajes, en este caso, en muchos otros casos para controlar, digamos, la seguridad del equipo, ¿sí? Entonces, créanme que es algo muy jurídico, ¿sí? O sea, más que técnico, es muy jurídico. Es algo que realmente choca mucho con las empresas, porque digamos que el sistema de control que están implementando vale, por ejemplo, 200 millones y traen un transformador que vale 500 millones, pero es que el transformador no es solo para el sistema de control ambiental, es para toda la planta. Entonces es muy difícil que se le otorgue el beneficio a un elemento que se va a utilizar para absolutamente toda la planta y para hacer parte de su proceso productivo y no solo para el sistema de control. Eso quiere decir que ese elemento no es parte constitutiva del sistema de control, es parte constitutiva de toda la planta. Yo les pongo un ejemplo muy particular y es, supongo que es un pozo de alquiler, un pozo de redondo, lo que sea, ese pozo puede estar a 10 kilómetros de un centro urbano y
y hay que hacer una convertida eléctrica que puede costar 3 o 4 veces lo que vale el pozo que ustedes traen allá. Es correcto. ¿Ya? Y sin esa convertida no le vamos a entrar el pozo. Sí, y es exclusiva para ese pozo. A ver, les cuento, digamos que en términos generales a este tipo de elementos no se les da, pero sí se les ha otorgado el beneficio. Precisamente cuando se hace un análisis más allá de la norma y se observan este tipo de situaciones, o por ejemplo, el año pasado se lo dimos a una empresa de café, pero no me acuerdo si era Colcafé o, bueno, era una empresa de café. Resulta que estaban haciendo un cambio de sus equipos y el aceite por medio del cual se utilizan, el dieléctrico, por medio del cual se utilizan estos elementos, tenía unas características totalmente biodegradables. Entonces estaban haciendo un control muy interesante, porque ustedes saben que después de que estos equipos dejan de funcionar se convierten en un elefante blanco, o sea, un pasivo ambiental, la cosa más impresionante. Entonces a esa empresa le otorgamos ese beneficio en ese equipo. ¿Sí? Entonces realmente, digamos que en términos generales se analiza muy bien y casi que nunca se le da cuando tiene unas connotaciones muy normales, pero cuando tiene esta idea que acabas de mencionar o la que les acabo de decir yo, entonces sí se les puede dar el beneficio. Realmente se analiza muy a fondo. Elementos, equipos y maquinaria que correspondan a acciones propias de reposición o de mantenimiento industrial del proceso productivo. O sea, esto tiene que ver sobre todo con partes de mantenimiento. Cuando se evidencia que es un elemento para el mantenimiento de la empresa, efectivamente esto no tiene nada que ver. Muchas veces, por ejemplo, las empresas dicen vamos a implementar un sistema de compresores, ¿sí? Entonces estos sistemas son totalmente productivos, ¿sí? Y tienen que ver mucho con la parte de mantenimiento de su planta internamente, y así sucesivamente podemos encontrar muchos otros elementos de características similares. Como les dije desde un principio, estas... digamos que si lo vemos por la parte energética podríamos tener un beneficio en cuanto a ahorro, sí, claro, pero ya veremos en la siguiente diapositiva que hay un pequeño detalle que se lo impide, ¿sí? Entonces, pero no, estamos trabajando fuerte en eso, créanme que estamos trabajando muy fuerte para que todo esto ingrese. Yo creo que para el próximo año ya esto se va a implementar mejor. Entonces, les estaba diciendo que estas normas fueron creadas con un espíritu netamente industrial y por eso ningún gaso doméstico y electrodoméstico, o sea, de casita, entra, ¿okay? Porque esto es para la industria. Elementos, equipos o maquinaria destinados a proyectos, obras o actividades en las que se produzcan bienes o servicios cuyo consumo es controlado por características altamente contaminantes. Por ejemplo, o sea, una industria altamente contaminante, ¿como cuál? Imagínate que las combustibles son altamente contaminantes, pero nosotros le otorgamos beneficios en algunas cosas. Es un poquito irrisoria. Algunas actividades mineras, sí, como por ejemplo la explotación de oro, porque prácticamente contamina muchísimo por el mercurio. La producción de pesticidas, eso es altamente tóxico y contaminante. Y así podríamos nombrar muchas actividades de tipo químico que efectivamente contaminan. Elementos, equipos y maquinaria destinados a programas o planes de reconversión industrial. En esto hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque el decreto 948 del 95 nos habla de la reconversión industrial, de los planes de reconversión industrial, y no tenemos que confundir que voy a hacer una reconversión industrial con un plan de reconversión industrial, porque la filosofía que tiene este decreto es que yo voy a ir más allá de la norma y no voy a trabajar solamente en mejorar mi capacidad productiva, sino que se debe analizar que realmente hay beneficios ambientales directos. Ya miraremos más adelante cuáles son esos beneficios. Bueno, aquí viene la pregunta que me acabaron de hacer. Equipos, elementos y maquinaria destinados a proyectos, programas o actividades de reducción en el consumo de energía o eficiencia energética, o sea, no tendrían el beneficio a menos que estos últimos correspondan a la implementación de metas ambientales concertadas con el Ministerio de Ambiente para el desarrollo de estrategias, planes y programas nacionales de producción más limpia, ahorro y eficiencia energética establecidos por el Ministerio de Minas y Energía.
Entonces, deben haber unas metas concertadas. Aún no las hay. Se está trabajando en eso. Hace 2 años se está trabajando en una resolución que debe ser firmada conjuntamente por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente. Ustedes recordarán que en junio del año pasado el Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 180919 de 2010, pero esta resolución solo la firmó el Ministerio de Minas y Energía y tenía metas energéticas, no ambientales. Entonces, nosotros lo que queremos es que se vea reflejado todo este proceso en una disminución de CO2 equivalente, mientras que ustedes verán en esa resolución que todo habla de reducción de energía en términos de megavatios, ¿okay? Y por ende, cuando ustedes, yo no sé si ya pronto alguno ha tenido esa resolución en sus manos, eso solo lo firmó Minas. La idea es que se ha trabajado, llevamos 2 años trabajando muy fuertemente para que salga la resolución del Ministerio de Ambiente y la firme Minas, para que esto que estamos observando aquí en esta viñeta sea realidad y muchas empresas implementen sus programas de uso racional y eficiente de la energía, o sea, lo que se denomina como el PROUR, el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía, y las energías no convencionales, el fomento a la Entonces, para mí, hablo mucho de energía porque es mi campo. Tranquilo. Pero, o sea, para mí la reducción del consumo de energía necesariamente está ligada a la reducción de emisiones. O sea, digamos un 5% que yo de consumir aquí es un 5% menos que está produciendo la planta allá, o es un 5% menos de algo que estoy vertiendo en la represa. Es correcto. Que estén expresadas en kilovatios, entonces hacer una conversión. Es correcto, pero créanme que volvemos a lo que nos hablaba María Teresa hace un momento. Resulta que para los abogados, si no está escrito, no se puede hacer. Y nosotros, digamos que en ese caso no podemos ir en contra de la ley. ¿Sí? O sea, debe haber una resolución firmada en donde se hable en los términos ambientales. Correcto. ¿Sí? ¿Quizás está para el próximo? Yo sí creo. Se ha trabajado muy fuertemente. Créanme que la cosa no ha sido fácil. O sea, Minas no ha querido firmar. O sea, es Minas. Porque ellos ven la parte totalmente energética desde su punto de vista. Entonces es un hueso duro de roer. La resolución es la 1809, dame un segundo que yo la tengo aquí escrita, 1809-19 de 2010, de junio de 2010. Esa es la... Todo esto viene más o menos del año 2001, en donde se creó la ley 697, que es la que promueve el PROURE. No me acuerdo si 1 año o 2 años después se creó el SURE, que es la comisión que regula todo esto y es la que une a los ministerios y a la UNE, ¿sí? a la Unidad de Planeación Mineroenergética y a muchas otras. ¿Sí? O sea, va mucha gente, va la Superintendencia de Sociedades, va la Unidad Ejecutiva de residuos, se me olvida el nombre. Bueno, van muchos sectores y todo está relacionado con los términos jurídicos. No se ponen de acuerdo. Son los abogados los que no se ponen de acuerdo. De verdad. Sí. Para el desarrollo de las estrategias, planes y programas nacionales de producción libre, ahorro y eficiencia energética establecidos por el Ministerio de Minas y Energía. O sea que faltaría también esa última parte. El Ministerio de Minas y Energía establezca planes y programas nacionales pero ese sí los tiene, porque es precisamente el PROURE. O sea, ellos sí ya lo han implementado. Ellos establecieron el PROURE y lo que falta es concertar las metas ambientales. ¿Okay? Sí, porque de hecho la estrategia colombiana de carbono neutro precisamente estaba en el ministerio. Correcto. Pero a veces es por políticas.
Hablábamos hace un momento con María Teresa que nos estamos convirtiendo en un país bastante minero y poco ambientalista. Pero bueno, la siguiente viñeta tiene que ver con algo muy similar a lo que acabamos de decir, pero siempre y cuando haga parte de un programa de uso racional y eficiente del agua, que está totalmente relacionado con la ley 373 del 97. De esto sí no hay ninguna restricción, no hay ningún problema. Cualquier empresa puede hacer un programa bien fundamentado. Lo importante y lo clave es que lo presente frente a la autoridad ambiental competente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, me imagino que si estamos aquí en este sector, será la CBC, por ejemplo, ¿vale? Si estamos en... a un programa regional o nacional, correcto. Pero digamos que en este caso el ministerio sí les ayuda mucho a las empresas en esto. ¿Sí? Ustedes saben que allá está el viceministerio de agua y en este punto hacen mucho énfasis y le ayudan al usuario para que logren de alguna manera determinar cómo enlazarse a un programa nacional. Porque de esto sí hemos dado muchos beneficios. ¿Sí? Es que una de las cosas que tiene el agua es que ningún proyecto de agua, el costo del agua es muy poco. Esa es una pregunta importante. Esa es una pregunta muy importante que por eso es que nosotros, digamos, entre comillas, contaminamos, despilfarramos, claro, como los recursos del aire, el agua, no tienen valor, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto vale el agua? No, eso no es cierto. El agua no tiene precio. A ti lo que te están cobrando es la administración, sí, el mantenimiento. Entonces, lamentablemente por eso es que no hacemos uso racional precisamente de nuestros recursos. Lo decían grandes pensadores, economistas, ambientalistas como, ¿cómo se llama? Pagó, creo que se llama. Pagó y Case. Hablan mucho de economía ambiental y decían que precisamente por eso es que se generan tantas externalidades, porque no hacemos uso racional de nuestros recursos. Si nosotros supiéramos de verdad el valor que tiene esto, y lo veremos, por eso me imagino que por eso será la próxima guerra por agua. Sí, pero desgraciadamente pues, las industrias uno puede decir, no, si queremos el agua, pero que le van a poner eso, cuánto vale invertir en eso y cuánto es el ahorro. Entonces, si uno no muestra ahorro, pues simplemente no se paga. Entonces, siempre los proyectos de ahorro de agua se hacen porque no hay grandes gastos. Entonces, si esto se puede, si esto se puede hacer, pues sí. Esa es la idea, incentivar precisamente a la industria. Primero se presentaría ante la CBC y luego... Ajá, sí, o sea, la CBC básicamente les da una certificación y les dice, sí, ustedes implementaron un plan para ahorro de agua y les dan una certificación y la presentan al ministerio con su pequeño expediente del proyecto que están ejecutando. Bueno, continuamos. Bueno, ahora les voy a indicar, les voy a indicar muy rápidamente y muy sencillo cómo es el trámite para pedir este beneficio frente al Ministerio de Ambiente. Entonces, lo primero que hace el usuario es armar su carpetita, va revisando la resolución 978, la cual ya vamos a ver a continuación de esto, arma bien su paquetico, lo radica en la ventanilla única que se encuentra allá en el edificio del ministerio, en la carrera 3 con calle 37, al final verán toda la información. Esto llega siempre a la dirección de licencias, permisos y trámites ambientales, por ahí pasa absolutamente todo lo que llega al ministerio, así vaya para la ministra. Ellos hacen un chequeo muy rápido, ¿sí? Si todo está bien, entonces lo direccionan al sitio que corresponda, ya sea al sectorial sostenible, que es donde yo laboro, o al viceministerio de aguas, que sería la otra parte, que trabajan así fuerte los dos temas más
importantes, y si no está completa esa información, entonces le solicitan más información al usuario. ¿Okay? Entonces van al usuario y le dicen, por favor, vuelvo a erradicar y envíenme lo que falta. Y ahí sí llega a manos de los técnicos, o sea, nosotros, los técnicos, un grupo diferente de ingenieros que comenzamos a revisar absolutamente toda la información. Es decir, aquí se revisa que esté prácticamente todo lo que dice la resolución 978 y sobre todo desde el punto de vista jurídico. Los que revisan eso son abogados. Después baja aquí, que es donde estamos nosotros, los ingenieros. Entonces nosotros volvemos a hacer el mismo proceso. Si hay alguna información que no es clara para nosotros, si alguna tabla de beneficios ambientales está mal elaborada, si los cálculos por medio de los cuales determinaron el DBO, el DQO, el volumen de residuos sólidos manejados, cosas así, no es correcto. Entonces nosotros decimos que pena, pero por favor, arregle eso, vuelva a radicar. Y no va rápidamente. Si ya todo está bien, entonces nosotros emitimos un concepto técnico.